Muy buenas a todos y bienvenidos a nuevo análisis para el canal. Vamos a ver qué ha pasado hoy con las criptomonedas, porque es lo que ya habíamos pensado hace unos días, el movimiento que podía pasar. Es decir, veíamos cómo algunas criptomonedas podían seguir corrigiendo a la baja, es decir, empezando a desacelerar para comprar y seguir subiendo, y también habían algunas que aún tenían mucha caída, es decir, que habían roto, por ejemplo, el primer suelo y podía seguir bajando. Entonces hoy vamos a ver el mercado un poco fraccionado, dividido, porque algunas ya frenaron hace nada, entonces ha empezado a despegar, y hoy era el turno de aquellas que aún no habían caído lo suficiente. Así que no me enrollo más y vayamos ya con el análisis, pero como es de costumbre, primero esto, ahí está. Vamos a ver primero un poco la situación del mercado. Vemos que Bitcoin pues ahora mismo está alrededor del 5% en caída, Ethereum pues un 5% en positivo, bastante bien. Luego tenemos Binance, que también en negativo, Ripple, Cardano, Dogecoin, o sea, del top 10 la gran mayoría están en negativo, porque las que están en positivo se libran por muy poco. Tenemos Litecoin, Uniswap, y luego también tenemos Ethereum, que ya empieza a desbancar un poco pues ese precio que le estaba frenando desde hace bastante tiempo. Entonces, ¿cuál es la moneda que más ha subido en las últimas 24 horas? Hablaremos de Compound, hablaremos de Solana y también hablaremos de Rune. Estas son las que vamos a comentar en el vídeo de hoy, en el análisis, aparte de obviamente todas las que hacemos. Entonces, vayamos ya por faena, porque tenemos ADA para empezar. Cardano, que por ahora se está comportando bien, estamos por encima de la media móvil diaria, perdonadme, vamos a ponerlo en grande, que así lo veréis mucho mejor. Estamos por encima de la media móvil diaria, estamos por encima de este suelo, mientras no se pierda mejor. Vemos que al menos el precio quiere subir, no lo consigue, por lo que también es importante que se ha apoyado dos veces en la media móvil diaria y está consolidando, que finalmente rompamos hacia la alza, porque ahora, si vemos el gráfico de 4 horas, podríamos lanzar una trendline tal que así, y cuando vemos la ruptura hacia arriba y de la media móvil de 4 horas, también será un gran indicador de que el precio quiere romper hacia arriba. Lo veremos pronto, en cuestión de unas horitas. Y vayamos ya con la siguiente. Tenemos Alfa, que la voy a comentar porque algunos de vosotros me pedíais que por favor, Marc, podías analizar Alfa. Pues lo vamos a hacer, lo que pasa que tengo el gráfico un poco virgen, pero podríamos empezar a marcar un suelo por aquí. Creo que es un suelo importante. Y luego también podríamos lanzar una diagonal tal que así. Es decir, ahora mismo, obviamente, estábamos consolidando por encima de la media móvil diaria, rompimos e hicimos un retesting en forma de techo, caímos en el suelo, volvimos a recuperar, rebote otra vez, y ahora mismo en esta media móvil diaria y también la trendline que tenemos lanzada, por lo que el precio podría seguir corrigiendo hacia abajo hasta la posible ruptura con Alfa. Pero bueno, no tiene mala pinta, dejad un poco de tiempo a que el precio pueda seguir bajando, podría hacer un doble suelo para seguir subiendo. No vería algo mal este movimiento si hace lo siguiente. También tenemos Atom, que por ahora me preocupa un poco ver que ha vuelto a hacer una envolvente bajista prácticamente, y hoy hemos intentado hacer una envolvente alcista y no lo hemos conseguido finalmente, y sobre todo estamos cerrando a falta de 4 horas aproximadamente por debajo de la media móvil diaria. Esto es una mala noticia, porque entonces tendrá ya un techo importante y podría seguir bajando el precio. ¿Hasta dónde podría bajar? Pues Atom Cosmos. Yo creo que esta sería una buena zona. Tenemos esta mecha que nos indica que aquí obviamente existe un suelo, y luego también tenemos esto de aquí, también tenemos la desaceleración por estas zonas, así que no pinta del todo mal este suelo, y si cae hasta aquí pues podríamos seguir comprando. Lo que pasa que ya veis que sí que se hacen máximos crecientes, porque este es más pequeño que este. Lo que pasa que entre medio pues vemos que el precio realmente no sabe si subir, si bajar, y estamos consolidando en zonas de 17 dólares y por encima más o menos de media entre los 25 dólares. Vayamos con BNB, porque BNB por ahora, ayer la vela no me gustó cómo acabó, no la comentamos porque obviamente no estamos hasta los cierres de velas, tendría que estar hasta la madrugada, y ahora mismo ya es de noche y ya me parece tarde. Pero sí que es cierto que el precio, como ha roto la trendline que tenemos aquí marcada, por ahora pues no pinta del todo bien. Veremos si finalmente recupera el precio, acaba por encima de la trendline, y entonces podemos seguir subiendo, y si no, podríamos seguir bajando incluso en esta zona que tenemos aquí marcada. Esto podría ser un suelo.
podríamos rebotar por aquí para seguir subiendo. Este sería uno de los movimientos, y si no, apoyar en zona de 428, pero no es muy alarmante la situación de BNB. Veo otras criptomonedas que podrían tener algún poco más de preocupación, pero BNB para mí, de aquellas que dices, no pinta nada mal. También tenemos Bitcoin, que por ahora es lo que comentamos. Lo que al final yo dije, vamos a ir un poco a la contraria, ¿no? Vemos ya que todo el mundo está pensando que el Bitcoin quiere hundirse, vamos a intentar llevar la contraria. Y realmente lo conseguimos durante gran parte de la madrugada. Remontamos pues un total de un 3,6%, pero finalmente también el mercado pues ha hecho que BTC quiera irse para abajo. Entonces nos acercamos en zonas de 51.000 dólares. Zonas importantes, veremos si el Bitcoin es capaz de aguantar. Hicimos también el análisis de ayer que os dejaré por ahí en una tarjetita, donde habíamos comentado de que ese indicador nos decía que el precio del Bitcoin iba a subir, que iba a explotar. Entonces estamos llegando a este suelo importante. Si se rompe, podríamos seguir bajando. El problema es que no sé si nos iríamos ya a los 48.000. Yo lo veo bastante agresivo ver el precio tan abajo, pero bueno. Si consolidamos por estas zonas de compra, Mark, ¿es un buen momento para comprar Bitcoin? Sí, porque ya estáis viendo que desde los máximos llevamos ni más ni menos que un 20% de caída, un 20% más barato. No cada día en el Zara te compras unos pantalones con tanta oferta. Entonces, también tenemos BTT, tenemos BitTorrent, que BitTorrent, cuidado, BitTorrent, cuidado porque ya os comenté que teníamos este suelo súper bien marcado durante bastantes días. De hecho, pues os vamos a contar días, son 16 días donde el precio siempre había aguantado este suelo. Lo que finalmente hemos visto la ruptura, y puede ser que si el cuerpo de la vela no acaba por encima, que lo veo complicado, que remonte un 4% y también acabe subiendo un 5 más, sería un 9% de subida, es bastante. Creo que el precio va a acabar por debajo y entonces podríamos ver que apoyase hasta la trendline que tenemos aquí marcada, incluso bajar un poco más hasta la media móvil diaria. Esta sería una de las zonas de caída. BTT no pinta mejor, obviamente. Hay otras criptomonedas que a mi parecer son más interesantes, pero veremos porque me estoy fijando, y ya veis que son cosas del directo, pero son chorradas, que aquí también tenemos un suelo. Es decir, ¿veis cómo aquí tuvimos este doji? Coincidió con la apertura y la apertura de la vela alcista. Tenemos un toque. Entonces, claro, si este suelo se rompe, entonces sí, ¿vale? Porque tendremos, o sea, ahora mismo, zonas que puedan frenar el precio es literalmente este suelo que me acabo de inventar ahora mismo, pero tiene sentido. Esta trendline que lanzamos desde abajo y luego ya nos iríamos a la media móvil diaria. Repito, señoras y señores, no es preocupante la corrección de BTT porque no ha llegado ni a un 50%. Porque monedas que suben tanto, normalmente las correcciones son mucho más agresivas porque el precio tiene que respirar. Así que veremos en las próximas horas qué pasa realmente con BitTorrent. Tenemos también Doge, que por ahora Doge tiene más pinta de seguir bajando hasta zonas marcadas de 0.24, 0.23. Podríamos bajar perfectamente por aquí, seguir consolidando e intentar subir. Yo veo más el movimiento de Doge como algo tal que así, es decir, de intentar subir, de seguir bajando y a partir de aquí pues hacer una falsa ruptura, recuperar, meterse por dentro y a lo mejor ya romper hacia arriba. Yo lo que veo es la jugada típica, ¿no? De lanzar, por ejemplo, la trendline, algo tal que así, que el precio vaya bajando y siga subiendo hasta máximos. Y si finalmente no es el momento de las altcoins, no es el momento de Dogecoin, no es el momento de tirar el dinero en memes, pues podría ser que siguiera cayendo, que estuviésemos rozando la media móvil diaria y ya finalmente pues seguir en las zonas donde empezamos prácticamente, que se descontara un poco todo el crecimiento, que lo veo complicado. Veo más factible que caiga por estas zonas o por estas de que siga mucho más hacia abajo, porque obviamente mucha gente está pro Dogecoin, hay mucho hype, hay mucho FOMO. Y esto lo que va a provocar es que el precio siga creciendo como lo ha hecho de fechas 28 de enero, que ahora mismo pues llegamos a hacer un 6.000. Un por 6.000, por 6.000 es muchísimo en una criptomoneda. Y no estamos hablando de una rentabilidad de durante 20 años, 30 años, no. Es que estamos hablando de 78 días. Es muchísimo lo que se puede ganar en criptos. Entonces, DOT, por ahora, ni bien ni mal. Desaceleración, queremos caer, o sea, queremos remontar, no podemos, hemos hecho un primer o segundo retest en la media móvil diaria. Yo veo más esto como una banderita que se estaba creando, ¿no? Una banderita tal que así, entonces el precio podría consolidar por aquí para seguir bajando y tocar este suelo que tenemos aquí marcado. ¿Por qué? Pues porque
cuando hay una indecisión, normalmente lo que marca es el price action, la acción del precio. ¿Y qué vemos? Pues obviamente momentum, bajada, velas con fuerza, intentar rebotar, no lo consigue, o sea, consigue obviamente subir, pero luego ya vemos cómo el precio sigue bajando, intenta subir, no lo consigue, entonces seguirá bajando y lo podríamos buscar zonas de compra en los $30, bueno, serían los 29,6. También tenemos Ethereum. Ethereum muy bien, ha hecho nuevos máximos al día de hoy, así que felicitaciones por Ethereum para aquellos que estéis coldeando. Yo soy uno de ellos, pero no tengo mucho, como os podríais imaginar. Prefiero tener el dinero en Bitcoin casi el 90% y lo demás un poco repartido en altcoins. Pero bueno, Ethereum tiene buena pinta, Espero que esto no se convierta en un techo que pase factura, porque ahora mismo esto ya estás viendo cómo le está costando el cuerpo romper el cuerpo de este techo con estas velas. Entonces, si finalmente no lo consigue, podríamos ver otra vez una pequeña corrección y seguir subiendo. Podríamos volver a apoyar por esta zona y seguir subiendo, porque estaría haciendo mínimos crecientes, que esto también es interesante. Pero también llevamos unos días buenos con Ethereum, así que no me extrañaría que pudiese seguir subiendo. Veremos cómo acaba la vela de hoy. Si acaba por encima de este techo que tenemos aquí marcado, pues bastante buena pinta. También tenemos HOT, que por ahora zonas de acumulación seriamente. ¿Por qué? Tenemos las dos mechas, tenemos media móvil diaria y también tenemos este suelo marcado con este cuerpo de la vela que lo frenamos aquí. O sea, al final, bastante buena pinta. Entonces nos podríamos ir a temporalidad más baja, que es lo del gráfico que tenemos. Y es lo que os comenté justamente ayer. Se podría crear un triple suelo. Yo no veía una ruptura directamente, sino veía que el precio se estuviese apretando por esta zona para seguir subiendo. Cuidado que no se pueda caer el precio, porque si se cae obviamente es un poco caída libre. Al menos hasta... bueno, podríamos caer un pelín más, pero la cuestión es que a partir de aquí empieza a remontar. Si no remontamos, cuidado que nos podemos ver en problemas. Pero yo creo que cuando toca normalmente el cuerpo de la vela, la media móvil diaria, y le da tiempo, siempre deja una mecha, por lo que veríamos un claro rechazo, que esto acabe como un tipo de doji, para mañana a lo mejor intentar hacer una vela alcista. Luego también tenemos IOTA, que por ahora hemos roto la trendline, pese que hemos hecho el retest en este techo y la trendline otra vez. Pinta que podemos seguir bajando hacia abajo en zonas de trendline lanzadas por aquí. Esta que estáis viendo, pues yo creo que podríamos comprar por aquí, que coincide con la media móvil diaria, tiene buena pinta para comprar ahí. También tenemos Litecoin, que Litecoin me gusta que al menos no hemos roto el suelo, se está respetando, tiene ganas de subir, bastante volumen por ahora, más que los 3 anteriores días. Es una indicación de que podría seguir ya subiendo. Veremos cómo acaba. Si sube un pelín más, mucho mejor. Si acaba por aquí, veríamos a lo mejor un poco más de paciencia para seguir subiendo. Si al final acaba por arriba, pues obviamente más ganas de seguir escalando posiciones. También tenemos Matic, que Matic lo está haciendo relativamente bien. Sí que es cierto que lleva unas horitas que está bajando. Esto lo vamos a poner en 5 minutos, ahí está. Pero bueno, la cuestión es que son 3 velas alcistas, pero el problema también es que, repetimos, estamos haciendo ahora mismo unos máximos decrecientes. Si aquí se puede crear la desaceleración y seguir bajando, entonces esto ya sería algo más que parecido como pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, y seguir bajando. Podríamos seguir bajando hasta que finalmente esta trendline la soporta. Aquí funciona como techo, aquí funciona como suelo, y finalmente se crea la ruptura en esta trendline. Se podría hacer una cuña, se pueden hacer muchas formas, pero Matic tiene pinta de que quiere al menos tomarse un poco más de tiempo antes de hacer la ruptura final, pero no pinta mal, no pinta mal. No la veo que peligre, creo que está bastante bien protegida, tiene zonas de suelo importantes. Podríamos marcar una aquí ya pues se marca por aquí también la desaceleración, los toques, aquí el cuerpo de las velas. Bueno, podríamos ponerlo aquí, podríamos ponerlo un poco más abajo, aquí también sería un buen suelo, me da igual, cualquiera de los dos es válido para estar atento en esas zonas. Con Rune la comentamos, yo siempre la he comentado en Trading Lab, la he comentado por privado, por Instagram, de que era un buen proyecto. Aquellos que comprasteis Rune cuando os avisé, pues enhorabuena, porque avisé hace unas semanas. ¿Y qué podríamos estar? ¿Principios de mes? A mitad de este mes más o menos. Pues sí, pues justamente cuando empezó a subir o en esta corrección. Entonces, bueno, pues ya estaríamos con un 22%, hasta llegamos a un 47%. Tiene pinta de seguir subiendo. En el caso de que no consiga cerrar la vela por encima de este techo, podríamos
intentar subir, pero finalmente perder impulso y seguir bajando hasta zonas de 11,8. Pero veo que hay ganas de subir, veo volumen, eso me gusta, así que en las próximas horas veremos finalmente el precio cómo acaba. Pero quiero creer que Rune seguirá subiendo hasta los $50. También tenemos Solana. Bueno, qué decir de Solana. Hablamos mucho de esta acumulación, este arco, esta ruptura con fuerza. Bueno, fuerza tímida, realmente no fue con mucho momentum, pero apoyó bien el cuerpo. Y finalmente, pues este testeo en esta trendline y cerca de la media móvil diaria nos dejó claro de que el precio quería subir. Y después de ese impulso ya dije que obviamente cuando tenemos un impulso tan alto y ya hemos roto zonas psicológicas de los $30, normalmente se toma un tiempo, sigue como subiendo, se crean decisión para seguir subiendo. Entonces Solana con esta ruptura obviamente ya tenía ganas de subir. Esto no es como Dogecoin, que es literalmente un poco lo que la gente quiere pumpear una moneda. Aquí no, aquí hay un proyecto, hay inversores, hay gente que le interesa lo que hay detrás de Solana, por lo que ahora si tuvimos esta ruptura es por realmente la fe de las personas con este proyecto, y si vemos que sigue subiendo podríamos seguir escalando posiciones al menos hasta los $40, que ya veis que se ha frenado justamente por ahí. Podríamos incluso buscar los 45, pero con Solana bastante buena pinta. Por ahora no sabría si lanzar una trendline más acelerada, pero bueno, dejamos de que el precio suba y cuando veamos que se puede crear algún tipo de techo, pues a partir de aquí vayamos a jugar, ¿no? Vayamos a jugar, porque lo único que veo ahora mismo es este suelo, que obviamente el precio siguiese subiendo, volviese a rebotar, tal que así, ¿no? Vemos una continuación hacia arriba, rebota y sigue subiendo. Entonces se podría apoyar así y seguir escalando posiciones hacia arriba. Solana, muy, muy buen proyecto. Combet, bueno, hemos roto este suelo, bastante caída, estamos viendo a continuación, ¿no? Sí, estamos bastante al borde de seguir bajando. Y si seguimos bajando, nos plantaríamos por esta zona. Esta zona es una de las que podríamos empezar a comprar. Bueno, más que esta zona sería esta de aquí, que se ha movido. Estamos a escasos centavos, entonces alerta con bet. Tenemos la media móvil de 20, que la he puesto, no es tan importante como la de 50, pero la he añadido porque sí que es cierto que en algunas criptomonedas funciona. Es decir, esta mecha, por ejemplo, toca media móvil de 20. Esto de aquí también media móvil de 20. No sé si se aprecia en el vídeo, la podría poner de otro color. Vamos a ponerla de otro color para que así la veáis un pelín mejor. Creo que así mejor, ¿no? Sí, así se ve, ¿no? Pues esta sería media móvil de 20. Entonces hay zonas que se respetan. Entonces vamos a actuar, o sea, vamos a utilizar la media móvil de 20, que sería el precio de las últimas 20 velas de media, y con esto jugamos si se puede crear un suelo, porque cuando el precio es tan explosivo y tan alcista y no tenemos un suelo referencia, pues la media móvil pues nos puede permitir encontrar zonas de suelo o de rebote o de frenar o de lo que sea. También tenemos por aquí XLM, tenemos Stellar, donde ahora, bueno, pinta mejor, ¿no? Pinta mejor que a lo mejor unos días, obviamente, pero yo ahora mismo lo que veo es que si se pierde este suelo, podríamos seguir bajando a zonas de 0,43. Si se mantiene aquí, mañana necesitaríamos una vela alcista que rompiese este techo de aquí, acabásemos por encima para luego seguir subiendo posiciones a la alza. Pero bueno, no de los mejores proyectos en cuanto a análisis técnico por ahora. Luego también tenemos Ripple, que Ripple bien se está sustentando por encima de la media móvil de 20, por eso la quería poner, porque es que funciona. Aquí también tenemos cuando el precio se aguanta, cuando se crea la ruptura pues ya es un poco la caída que vemos. Entonces, viendo un poco el patrón, siempre que hay los cruces de 20 minutos, o sea, la media móvil de 20, entonces se crean pues caídas importantes. Entonces podríamos ver que apoyase por estas zonas de aquí para seguir acumulando y al final entrar en la ruptura. Sería bueno para seguir subiendo hacia arriba. No tiene mala pinta Ripple. Igualmente estoy ya pensando en esta caída, pero mirad dónde está. O sea, está en zonas que veremos cómo acaba. Importante acabar por encima. Se acaba por encima y hace un envolvente casi. Noticias súper buenas para Ripple. También tenemos Tezos, que Tezos está consolidando en este suelo. Sí, es un suelo porque al final, bueno, la media móvil diaria actúa como suelo a veces. Aquí vemos rebotes. Siempre se ha respetado bastante en esta criptomoneda, al menos desde el 11 de enero. Nunca se ha llegado a romper con mucha fuerza y por mucho tiempo. Realmente la zona más conflictiva, y lo estamos viendo todos y creo que coincidimos, es esta de aquí. Es donde el precio, hemos dicho, ojo, cuidado, que quiere bajar, que quiere subir, pero al final no sabe qué hacer. Pero desde fechas del 5 de enero, o realmente, o 12 de enero más o menos, siempre se ha mantenido por encima. Entonces,
Ahora mismo, si seguimos con la misma idea, yo creo que pese que estamos ahora mismo por debajo de este techo, mañana podría crearse una vela bastante fuerte alcista pese a la caída para seguir subiendo, y si no nos podemos ir a zonas de 4,5 perfectamente, que sería estos techos, estas zonas por aquí serían las siguientes. Ya veis aquí también el precio rebota hacia arriba, aquí rebota, aquí también pues se lo piensa, bueno, crea la ruptura, pero tampoco no quiere subir directamente, intenta buscar un poco la caída. Bueno, más o menos por aquí el suelo, ¿vale? Son zonas. Ya sabéis que yo siempre soy un pesado poniendo ahí la gráfica y la trendline y el suelo perfecto, pero nunca tiene que ser perfecto. El mercado no es perfecto, es imperfecto, entonces no tienes que buscar la perfección en las entradas, en los suelos, en las zonas de compra o en los targets, porque si no te vuelves loco y creo que no es el camino correcto desde mi punto de vista. También tenemos AVE, que por ahora bien vela alcista, lo que pasa que ya veis la mecha que ha dejado, se ha frenado por lo que sería el techo de la media móvil diaria. Entonces mañana, si podemos empezar con fuerza y ya dejamos atrás los suelos, pues podríamos seguir subiendo, porque veis que siempre sube, o sea, siempre que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Estamos haciendo mínimos crecientes. Este sería el mínimo anterior, este sería un doble suelo, podríamos seguir subiendo perfectamente, o crearse un hombro cabeza hombro. No sé si se podría crear algo tal que así y aquí poder seguir bajando, no sé. Al final, por eso os decía de seguir de acabar el cuerpo al menos por aquí, para ya empezar a subir desde esta zona y ya romper el techo. Bueno, veremos en las próximas horas. AVE no pinta mal, es un proyecto tocho y ya veis el crecimiento que ha tenido. O sea, estamos hablando de 26 dólares a 571, una moneda con bastante precio por unidad. Tiene mérito que esté en estas cifras, También tenemos Compound, que bien de momento, veremos cómo acaba la vela, si tocando realmente el techo, por debajo del techo, por encima del techo. El cierre es importante, si acaba por encima podemos ver la continuidad, y si se frena justamente por aquí, cuidado, porque es un techo que se ha respetado, se respeta, aquí tiene miedo, se respeta y se respeta, por lo que podríamos ver perfectamente un pullback. Lo que pasa que estamos haciendo mínimos crecientes, es decir, mínimo de este es el anterior, este es el anterior y este es el anterior, pero siempre está por encima del otro. Este está por debajo, por debajo, por debajo. Vamos subiendo posiciones, por lo que, bueno, no es lo mismo esta situación que esta situación. Tiene mucho mejor pinta. También tenemos Coti, que Coti por ahora vimos como el precio quiso subir, pero cuando intentas remontar tanto y tan rápido, a veces es complicado. Nos frenamos con el techo, nos frenamos con la media móvil diaria, por lo que al día siguiente sí intentamos romper, pero sin fuerza, y por ahora estamos en corrección. Podríamos seguir bajando, acumular en zonas de 0,23 para luego seguir subiendo. Insisto, como más abajo, pues mejor oportunidad de compra. Así que vayamos ya con la siguiente. Se me ha caído la capuchilla. Es aquí en Barcelona, por la noche hace bastante frío. Luego también tenemos Link, que por ahora Link se está apoyando media móvil de 20, por eso me interesa, porque es que realmente me sirve como un suelo, un pequeño suelo, que al final, pues, si quiere romper, rompe con fuerza. Pero por ahora lo respeta ligeramente, al menos con Link. Entonces, ahora mismo bien, estamos en medio de la jungla, porque no acabamos ni de romper este techo ni de caer en este suelo, estamos en medio. Me gustaría acabar por encima, subir un poquito más, ahora que está en verde, con 2,27, a ver si podemos impulsar el precio para que acabe por encima y para seguir escalando posiciones. Entonces también tenemos Riff, que por ahora Riff me ha dado una alegría por la mañana, una pequeña molestia por la tarde, porque ya veis que el momentum era claro, bastante volumen, queríamos romper y finalmente pues nos hemos frenado. Pero bueno, no hay que preocuparse, porque al final es una vela alcista y obviamente siempre es una buena indicación ver una vela alcista, y al menos dejando esta mecha como con ganas de intentar subir por primera vez, porque ya veis que obviamente llevamos días de caída, de indecisión por aquí, pero tener una vela de este tamaño, pues la verdad es que es bastante importante. Las hemos tenido en caídas, pero en subidas desde al menos el 12 de marzo, que ya han pasado pues unos cuantos días, no habíamos tenido estos intentos de movimiento tan explosivos. Pero, repito, estamos por encima de zonas que podrían ser más preocupantes, incluso ya con intentos de ruptura. También tenemos RSR, que por ahora bien, se han creado pues estas dos high test, que por ahora entonces me da a mí la sensación de que el precio querrá bajar. Nos situaremos por esta zona más que probable, y a partir de aquí seguir escalando, a no ser que hoy pues el precio finalmente consiga remontar y nos vayamos para arriba.
También tenemos Chiliz, vamos ya con los NFTs, vamos a ir acabando. Chiliz, pues no tiene tan buena pinta como me gustaría. Creo que lo que va a hacer el precio es apoyar otra vez en el suelo tan marcado 0.45. Es el suelo que más veces ha retesteado, perdóname. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces. O sea, 13 veces de un total de ¿cuántas velas? 40 velas. Pues es que es más de una cuarta parte. Entonces, vayamos a esperar que recaiga el precio, que rebote. Y yo creo que aquí también se está creando algo tal que así, algo más así, veremos. Pero bueno, la cuestión es que hay que estar bastante atento, porque son los movimientos. Chiliz es de aquellas criptomonedas que no te enteras del día de la mañana y te hace un 40% y ya te queda lejos. Entonces, atentos a las rupturas, porque después de esta acumulación, sobre todo en esta zona, podría ser de que el precio tuviese muchas ganas de romper. Y aquí ya vimos esta pequeña ruptura, no lo conseguimos al final. Hemos casi empezado de nuevo y a partir de aquí ya sería un panorama totalmente diferente, el caso de que lleguemos aquí y no se rompa el techo sería preocupante, porque sería un triple techo, intentos de ruptura, no se consigue, pasaría algo con Chiliz, que no sería el fin obviamente, pero al menos tendría que tener un poco más de tiempo a nivel técnico para seguir subiendo. Que luego sacan un NFT de Cristiano Ronaldo, de Messi o de que Mbappé o quien sea y se forran, pero bueno, que la cuestión es esta, pasito a pasito, y todo irá llegando con Chiliz para aquellos que estáis holdeando conmigo. También tenemos Engine, que por ahora bien, pese a la caída, por encima de este suelo. Si no se rompe no nos tendríamos que preocupar. Cuando rebote, pues ya podemos volver a buscar la ruptura de esta trendline, que se está respetando bastante bien. Y para finalizar tenemos Z, que yo creo que va a seguir bajando. La indicación es que debería de seguir bajando. Veremos si se respeta la media móvil diaria. Y si no, podríamos entrar en zonas de compra de 8,6. Por aquí podríamos hacer compras parciales perfectamente. Creo que aquí el que manda es el proyecto a largo plazo, y Z lo es. Entonces, si queréis invertir en algo sector un poco gaming, sector también de NFTs, sería bastante inteligente de diversificar un poco con este proyecto. Así que bueno, familia, dejamos el vídeo por aquí. Tengo ganas de subir vídeos también por la tarde, porque siempre grabo los vídeos por la noche y es como estoy súper cansado de subir, del CrossFit, de ir a la playa, de hacer planes, reuniones. Y a veces echo de menos esa energía mañanera que tengo de decir, madre mía, vamos a grabar vídeos, porque ya por la noche es como, tengo la musculación reventada de entrenar, de todo. Pero bueno, también lo hago con mucho gusto, me apetece mucho compartir este tiempo con vosotros y nos vemos pronto por el canal. Recordad seguirme en Instagram y entrar en el grupo de Telegram. Chao, chao.